Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Hace algunos días se conocieron los datos de este nuevo indicador regional, el IPER. Es este índice de percepción empresarial regional que está situándose en 53 puntos en comparación al semestre pasado. Este estudio es elaborado por la Universidad Andrés Bello, también la consultora EY y la Cámara de la Producción y el Comercio, y evidenció nuevamente la incertidumbre entre los empresarios del Biobío sobre los procesos de crecimiento y la recuperación económica. Lo dijimos hace algunos días, estamos iniciando el segundo semestre y es importante ver cuáles son las proyecciones, no solamente para el país, sino que también para la región en cuanto a crecimiento, desempleo, etcétera, y por supuesto también la inversión. Para conversar acerca de esto es que ya estamos en contacto con nuestro invitado, es Álvaro Ananías, presidente de la Cámara de la Producción y el Comercio Biobío, con quien vamos a analizar estos resultados. ¿Cómo está, Álvaro? Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días, Ángel y Leslie. Muchas gracias por la invitación. Feliz de acompañarles en la mañana. No, a usted por aceptar nuestra invitación. Álvaro, nuevamente se evidencian estos datos. ¿Cómo recepcionan ustedes en los resultados recientes del IPER? A ver, primero comentar que este IPER tiene 10 años, ya ahora se ha ido consolidando y es un insumo importante para la evaluación y la toma de decisiones de la región del Biobío. ¿Cómo lo vemos? Entrando ya directamente en tu pregunta. Primero, el IPER tuvo su punto más bajo de los últimos años, se toma una vez por semestre, en junio del año pasado, en junio 2022, previo al plebiscito de salida por el tema del proyecto de constitución, donde llegó a tener 44 puntos. Entonces, si uno lo compara con ese número, efectivamente está mejor, porque de junio del año pasado, que estuvo en 44, que fue su piso, subió a 51 en diciembre, fue el segundo semestre, y ahora subió un poquito más. Nosotros diríamos que es moderadamente positivo y tiene una inflexión en relación al resultado del plebiscito del año pasado. Ese es como un primer dato. Ahora, si uno hace una bajada en términos de cómo se ve la inversión, porque este es un índice que se toma con las empresas y las industrias de la región del Biobío, los gerentes generales, empresarios, líderes de opinión, sí, lo que aparece cuando uno ve la evaluación de la inversión, cuando uno pregunta si la inversión va a disminuir, ese número ha ido bajando, estuvo en 58%, bajó a 56 el segundo semestre pasado y ahora está en 51. A eso me refiero con moderadamente más positivo. Ahí también, Álvaro, dentro de lo que significan los datos que nos deja este estudio, también lo que tiene que ver con el empleo y específicamente los consultados creen que el 70%, o sea, el 70% de los consultados cree que va a aumentar el desempleo en la región. ¿Cómo avisoran también desde esa percepción negativa desde el punto de vista del empleo? Es que eso combina dos variables. La primera variable es el tema justamente de cuando uno pregunta por el tema de realizar inversiones, el principal problema, y tú lo mencionaste al principio, es la incertidumbre. Y la incertidumbre tiene que ver con que existen muchas reformas o frentes abiertos que no están cerrados y por lo tanto es difícil tomar decisiones. Si tú lo piensas, hoy día tenemos abierto el frente de la reforma constitucional aún, tenemos abierto el frente de la reforma de pensiones, tenemos abierto el frente de la reforma de salud y tal vez el más delicado, el tema de la reforma tributaria o pacto fiscal que se está hablando. Entonces, cuando tú decides hacer una inversión que significa abrir una industria, un negocio y contratar gente, es muy difícil tomar una decisión en ese camino si es que no tienes reglas claras en mediano y largo plazo. Recordemos que las empresas se instalan donde les resulta más eficiente desarrollarse, pero cuando no tienes las reglas claras, los números claros, es difícil hacerlo. Entonces, si tú combinas eso con que no está desarrollándose inversión, la inversión de alguna forma está parada, está trancada, con el hecho de qué haces en esta situación, lo que está ocurriendo con la subida del sueldo mínimo, con las 40 horas, es que las empresas están apostando hacia la automatización, hacia utilizar más tecnología, hacia ajustar los costos. Entonces eso, en definitiva, esas dos variables impactan en el tema del empleo. O sea, y eso responde a la pregunta que tú decías, que el 70% cree que el empleo va a disminuir. Ahí también, bueno, como gremio ustedes han solicitado al gobierno que tenga alguna también muestra de que se va a incentivar la inversión. La semana pasada estuvieron también con el ministro de Hacienda, Mario Marcel. ¿Cómo ven entonces desde el punto de vista de la intención del gobierno en poder apuntar hacia poder incentivar la inversión, especialmente también focalizado acá en la región del Biobío? A ver, hay tres cosas que te puedo decir en torno a eso. Lo primero
Todo esto de incentivar la inversión, el pacto fiscal, de aquí a que eso se cierre, baje a proyectos de ley y empiece a generar impacto en la economía, eso no es instantáneo. Dicho eso, nosotros pensamos que este 2023 ya está jugado y ojalá estas modificaciones afecten positivamente la economía del próximo año. Si eso ocurre, eso ya sería bueno. Ahora, cuando uno ve al ministro Marcel que va a un Chile Day a Canadá, o al presidente Boric que está en Europa tratando de atraer inversiones, pero por otro lado tenemos proyectos de inversión en la región, y voy a citar un ejemplo, el proyecto de Tierras Raras de Aclara en Penco, de Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, lo rechaza por temas que pueden ser resueltos y que de forma proactiva podría proponer cómo resolverlo. Uno dice, bueno, ¿cómo está conversando la política de Estado de estar inversionistas versus lo que están haciendo las instituciones del Estado en Chile? Entonces ahí vemos que eso no está conversando y nos parece que ese es un tema sumamente delicado. Y lo tercero, haciendo la bajada directamente a la región de Biobío, nosotros tenemos que preocuparnos de la economía de nuestra región. La economía de nuestra región se ha sustentado principalmente en la manufactura, el sector forestal y la pesca. Recordemos que el sector forestal constituye el 70% de las exportaciones que tiene la región del Biobío y la pesca el 11%, o sea, son sumamente relevantes. Entonces a nosotros nos parece, y fue lo que le dijimos al ministro Marcel, hay que preocuparse de estos temas. Hoy día se está revisando la ley de pesca y una modificación de esa ley podría generar impactos negativos en la industria pesquera en nuestra región, por lo tanto tenemos que tener mucho cuidado. Estamos conversando con el presidente de la CPC en el Biobío, Álvaro Ananías, acerca de los resultados de este índice de percepción empresarial regional, el IPER, que ha mostrado resultados, por supuesto, también preocupantes de incertidumbre empresarial, pese a que hay una mejor percepción del sector. Álvaro, usted hablaba que, se ha ido conversando con las autoridades, pero hagamos un poco de ficción, porque supongamos que de aquí a 2023 cambia el panorama, se acaban las incertidumbres, pero normalmente en economía esto es como, a nosotros nos han explicado y enseñando que esto es como un tren, y evidentemente las decisiones de grandes inversiones y de atomizar y en el fondo también impulsar la economía no es de un momento para otro. Hoy día vivimos en este escenario, y ¿cuánto podría costar un cambio o una vuelta de rueda en donde efectivamente los empresarios empezaran a confiar, creciera la inversión y creciera también la economía de nuestro país? A ver, nosotros tenemos la impresión que el empresariado en Chile es un empresariado que le gusta y le interesa invertir en nuestro país, pero tal como te decía, cuando tú evalúas un proyecto de inversión, lo evalúas en el mediano y largo plazo, y para eso tienes que tener como los números bastante definidos, o sea, cuáles son tus costos, y tus costos cuando tienes mano de obra, el tema de pensiones relevante, subir un 6%, eso es algo que hay que saber si existe o no existe. El tema tributario también hay que saber si existe o no existe. Entonces, desde el punto de vista de avanzar con las inversiones, la respuesta es, eso va a ocurrir en la medida que se cierren estos frentes. Mientras antes se cierren, más rápido se va a tomar esa decisión. Ahora, por otro lado, nosotros tenemos como país un crecimiento que está detenido estructuralmente. Cuando se hacen las proyecciones de crecimiento de Chile, más allá de lo que va a ser el próximo año, que van a ser años malos, probablemente este año vamos a tener un crecimiento negativo, el próximo año probablemente sea muy pequeño, pero cuando uno ve el crecimiento tendencial que proyecta tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda, se sitúa entre el 2 y 3%, y eso es muy poco, es bajo, si uno piensa en lo que Chile venía creciendo en las décadas anteriores, 4 o 5%, eso es muy distinto. Ahora, de repente las personas miran esto y dicen, bueno, ¿cuán diferente es crecer un 1 que crecer un 4 o un 5? Si tú haces el ejercicio matemático, es decir, que hoy día, por ejemplo, el PIB, el ingreso per cápita en Chile es del orden de 20.000, 22.000 dólares, hoy día promedio en Chile, tomando el PIB general dividido por la cantidad de habitantes, y lo proyectas en un crecimiento, por ejemplo, un 1% a 50 años, sale que crece de 20 y tantos, 30 y tantos mil dólares. Pero si crece un 4 o un 5, te crece sobre 100.000 dólares. O sea, la composición de eso te hace que el ingreso per cápita se pueda multiplicar por 2 o por 3. Por eso es tan relevante el crecimiento del país. Y ahí es donde efectivamente tenemos que mejorar ciertos temas. Mejorar el tema de la regulación ambiental para que los proyectos se aprueben más rápido. Eso es fundamental. Hoy día tenemos una industria que puede partir, que es la industria del litio en el norte, que necesita estas regulaciones. Industrias como la que te mencionaba aquí en Penco, Tierras Raras, que tienen que ver con electromovilidad, con innovación, con tecnología, también acelerar ese tipo de cosas. Pero también no es menos cierto que nosotros tenemos que diversificar lo que es nuestra economía regional. Y ahí es donde tenemos que fortalecer nuestro ecosistema de innovación y emprendimiento y
fortalecer el desarrollo de empresas medianas en nuestra región, de base tecnológica, aprovechando el nivel de talento que tenemos en la región del Biobío. No olvidemos que somos la segunda potencia universitaria de Chile. Y ahí también han visto disposición del gobierno en poder avanzar en eliminar este plan, estas incertezas que están hoy día, y que por supuesto que eso hace que el rubro esté menos movilizado por lo mismo. El gobierno está empujando varias reformas. El problema es que esas reformas no tienen hoy día una mayoría que pueda desarrollar, entonces se están alargando mucho. Desde nuestra perspectiva hay temas que hoy día están muy difíciles de tocar. Por ejemplo, esto del pacto fiscal con una subida de impuestos hoy día en Chile es un tema que pegaría muy negativamente en el desarrollo económico, más cuando esperas una economía este año que crezca en forma negativa. Entonces, a mí me parece que esto se está demorando más de lo que debiera ser. Álvaro, de aquí a 2023, las proyecciones a finales de 2023, ya partimos este segundo semestre y pasa bastante rápido por una serie de acontecimientos. De aquí a 2023 tenemos el cierre de el tema constitucional, que debería ya tener algunas luces. Se viene también esta proyección del tema del empleo. ¿Ustedes sienten que en el fondo, a pesar de que este 2024 también ha sido calificado como un año difícil respecto de esto, el tema constitucional podría dar ciertas luces de que a lo mejor 2024 podría cambiar también la situación de la economía de nuestro país? A nosotros nos parece que sí, el 2024 debiera ser un año mejor que el 2023, justamente por lo que tú estás mencionando. El tema de cerrar la reforma constitucional, que de alguna forma se tiene que cerrar en diciembre, y el tema del pacto fiscal, esperamos que quede cerrado este año, que a nosotros nos parece que son dos de los temas más relevantes. Muy cerca de eso está el tema de pensiones, que también nosotros pensamos que durante este año también podría haber luces. Dicho eso, yo creo que con esos temas y esas reformas cerradas ya hay terreno claro como poder avanzar en planificar inversión, y que las reglas del juego estén claras en el largo plazo. No olvidemos que hemos pasado por al menos 3 o 4 reformas tributarias en los últimos 10 años en distintos gobiernos, y eso impacta definitivamente en la evolución de los negocios. Me imagino, también, Álvaro, disculpe que lo interrumpa. Solo agregarte que también nos parece relevante, y esto es una bajada regional, seguir avanzando en el tema de la descentralización y la generación de recursos a los gobiernos regionales. A nosotros nos parece que el gobierno regional del Biobío pasa a ser un actor muy relevante también para empujar la economía de la región. Y cuando, al menos en nuestra región, el trabajo público-privado entre gobierno regional, gremios, empresariales, está siendo bastante efectivo. Y si esta ruta también avanza, que es entregarle más recursos a los gobiernos regionales, eso también nos parece que permite subir o acelerar el crecimiento de lo que es nuestra región en particular. Me imagino también ahí, y muy cortito, Álvaro, que una próxima baja en la tasa de interés por parte del Banco Central, eso también a ustedes los anima y lo ven como una buena proyección, sobre todo para que las empresas puedan pedir algunos créditos más baratos, ¿o no? Eso que tú mencionas es muy importante. El ministro Marcel, en el desayuno que tuvimos el día viernes, dijo que con la tasa actual de política monetaria había que darle un premio a quien realizara inversiones, porque tiene que salir normalmente a apalancarse con fondos de la banca, y con las tasas que existen hoy día es prácticamente imposible que un proyecto pueda funcionar con esa tasa. Entonces, lo que tú dices es absolutamente cierto. Nosotros esperamos que el control de la inflación, porque en definitiva la tasa política monetaria viene detrás del control de la inflación, si la inflación empieza a ajustarse al número tendencial del 3%, que es lo que espera el Banco Central, las tasas empiezan a bajar y eso reactiva ciertos sectores de la economía. De hecho, la construcción, que es uno de los sectores más afectados, es el primero que debiera reaccionar a este tipo de efectos. Nosotros esperamos que luego, hoy día en el Mercurio, la presidenta del Banco Central dice que están evaluando esto. Nosotros esperamos que la tasa baje luego entre 50 y 75 puntos base para poder empezar a reactivar más la economía. Álvaro Ananías, presidente de la CPC en el Biobío, analizando estos resultados de este indicador hiper que se entregó hace algunos días y que por supuesto es muy relevante para la economía no solo nacional sino que local, porque son empresarios de la zona quienes están dando ahí sus percepciones también y cómo proyectan lo que viene para los próximos meses. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos acá en Mesa de Noticias. Muchas gracias por la invitación. Buenos días y buena semana a todos. Gracias. Gracias.